Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de La Chispa Femenina. Hoy me acompaña el cirujano Gustavo Almanzar, quien es un gran amigo de muchos años, aunque se ve bastante joven. Gustavo está como que los años no le pasan, pero que vamos a hablar un tema muy importante en el día de hoy. Vamos a hablar de cirugía estética, de cómo, cuándo, por qué, cuáles son esos procedimientos habituales. ¿Es un tema de moda? ¿Es un tema de salud? ¿Cómo verlo? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a un procedimiento quirúrgico, entre otros temas de muchísimo interés? Así que bienvenido, Gustavo, a este espacio de La Chispa Femenina. Muchas gracias por la invitación. Hacía tiempo que me habías invitado. Gracias a Dios tuve la oportunidad de venir y estar contigo hoy para responder todas tus preguntas y todas las inquietudes que hayan de por medio. Yo sé que para los médicos el tema de los horarios a veces puede ser un gran desafío y un reto. Desafío, y más como está la ciudad y es un desafío, pero siempre se saca, siempre que se quiere se saca. Gracias por sacar este espacio para hablar con la audiencia de La Chispa Femenina. De un tema que ha ido cobrando mucha relevancia y que antes se veía como quizá un tema de simple moda, pero yo creo que hay muchas informaciones que dar, el que podamos adoptar decisiones realmente informadas y que podamos también seleccionar a los mejores profesionales para confiar el cuidado de nuestra salud, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Y empezando por las motivaciones, que pueden ser múltiples, algunas asociadas inclusive con riesgos de salud. ¿Cómo tomar una decisión y cuáles deben ser los motivos para incursionar en una cirugía de carácter estético? Mira, lo principal es lo primero que mencionaste, que es cómo seleccionar un profesional. Yo les recomendaría a todo el mundo que fueran a la página de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, SODOCIPRE, y vieran un listado de profesionales, todos ya certificados. Ahí tienen una mejor visión de realmente quién puede y quién no te puede operar. Y tienes un filtro. Un filtro y ahí tienes menos dudas en relación a si te interesa un médico. Tú lo buscas en la página de la sociedad y puedes saber si el médico está certificado o no. ¿Cuáles serían esos pasos previos, Gustavo? O sea, decidí involucrarme o entrar en un proceso de cirugía estética, y esto para nuestros oyentes. ¿Cuáles son esos pasos que debo dar para no poner en riesgo mi vida? Mira, lo primero es que la cirugía estética es una cirugía 100% opcional. No es una moda, simplemente es una cirugía opcional. Es una cirugía que tú no la necesitas para vivir. Esa es la diferencia de una opcional y una que realmente que es estrictamente necesaria cuando es estética. Ahora, cuando es reconstructiva, tú realmente la necesitas. Lo primero es, lo que yo le digo a mis pacientes, tú te miras en el espejo y si hay algo que te molesta todos los días, vale la pena pensar en evaluarlo. Pensar en evaluarlo, no operarlo. Ahora, si hay pacientes que llegan donde mí y me dicen, mira, me molestan los senos, una vez al año yo voy a la playa y una vez al año me pongo un bikini 2 piezas y ese día me molesta. Yo le digo que no vale la pena. ¿Por qué? Porque si es algo que es ocasional, entrar a un quirófano siempre hay riesgos. Siempre hay riesgos con anestesia, siempre hay riesgos con cirugía, con cicatrices. A veces hay problemas que el mismo médico no puede prevenir, ni el paciente sabe a veces que pueden pasar. Tú te operas, te vas a tu casa, te puedes caer, entonces siempre todas las cirugías son un riesgo. Es un riesgo. Entonces, el primer paso es tú saber si hay algo que realmente vale la pena operarse en cirugía estética. Es decir, algo que realmente te molesta. No simplemente mi amiga se puso unos implantes o se retiró los implantes, ahora yo me lo quiero poner o me lo quiero retirar. No, eso es una decisión bastante personal. De las personas y una decisión con la que tú tienes que vivir. Claro. Inclusive a nivel de la propia responsabilidad respecto de los riesgos. Me imagino que en tus consultas habrá pacientes que te toca decir, aunque pudiera representar un ingreso, prima sobre ti el criterio técnico, médico, de que no es una persona operable, de que no está en condiciones de salud, de que no reúne las condiciones y los requisitos o que tiene factores de riesgo muy elevados. ¿Cómo se construye esa decisión? Mira, o que realmente a veces califica para cirugía, pero no la necesita.
Por ejemplo, hay pacientes que llegan a mi consultorio a operarse los senos y yo muchas veces les digo, mira, las pacientes se operan para tener los senos como tú. Entonces, ese tipo de pacientes no vale la pena operarlo porque dentro de un tiempo eso va a pasar y la gran mayoría que no necesita cirugía, principalmente en senos, que sus senos están bien, que aunque han pasado por embarazo y todo lo demás se sienten cómodas y simplemente quieren tal vez un upgrade o algo, quieren algo diferente. Yo le digo, mira, la gente se opera para estar como tú. No vale la pena que te operes. Hay un cirujano muy famoso que puso la cirugía muy en moda a nivel mundial, que decía siempre, la moda pasa, pero las cicatrices son eternas. Entonces así, las cicatrices son eternas, pero la moda pasa. Lo que tú quieres ahora, tal vez en un futuro, no lo vas a querer. Por eso tienes que pensar bien si realmente vale la pena operarte o no. De una cirugía estética, claro. No, la verdad que es una reflexión profunda. Y ahora mismo quizás estamos viendo que antes la gente tenía, diría yo, tabú o vergüenza de decir, pasé por una cirugía estética. Claro. Y la gente se escondía esa decisión como un poco, me transformé de la noche a la mañana y llegué nuevo. Eso es muy difícil que pase, pero actualmente, Gustavo, ¿cuáles son esas cirugías que más la gente está demandando? ¿Ha habido un cambio? ¿Ha habido una tendencia? También creo que hay más tecnología. Sí, ha habido un cambio, mucha tecnología. Por ejemplo, antes las liposucciones eran una cirugía que el paciente se operaba y duraba, que no podía salir, duraba 2-3 meses porque se amorateaba mucho, se complicaba mucho por el hecho de que es una cirugía un poquito traumática. Era una cirugía un poquito traumática. Ahora con la tecnología, la liposucción ultrasónica, la liposucción Baser, que son radiofrecuencias, que ayudan mucho a que el paciente se recupere mucho más rápido, a que la cirugía sea menos traumática y a que el paciente le pierda un poco el miedo a la cirugía. Igual la tendencia, antes tú te recuerdas que la paciente quiere los senos bien grandes, ahora es lo contrario, ahora las pacientes quieren seno más natural y también está muy de moda la explantación, que es retiro de implante y reconstrucción de senos sin implantes también. Sí, la cirugía ha ido cambiando bastante, la cirugía estética. Los procedimientos que se buscaban antes, como era el BBL, el aumento de glúteos, con grasa de su propio cuerpo, que irónicamente en Brasil, que se llama BBL Brazilian Butt Lift, es un procedimiento que es muy poco común porque las brasileñas es muy raro que no tengan tantos glúteos. Entonces se llama así por el formato, el glúteo brasileño, pero en Brasil eso básicamente no se hace. Entonces ahora esa cirugía ha ido bajando realmente y solo quieren un contorno glúteo, quieren a veces un formato o a veces ni siquiera quieren grasa. Yo esta semana operé 2 hermanas que ninguna de las dos quería nada en los glúteos. Gemelas, y ninguna de las dos quería nada en los glúteos, simplemente querían liposucción. Y eso se vuelve cada vez más común, que el paciente no quiere tantos glúteos, quiere verse mucho más natural. Yo creo que hay 2 grandes tendencias o 2 grandes tipos de gusto y eso sí va muy atado quizás a las tendencias, a la moda, a lo que la gente ve y a lo que se define quizás como parámetros de belleza. Y eso puede variar de cultura, de cultura de país a país. ¿Has visto algún tema que se ponga de moda y que después se desinfle? ¿Cuáles son las tendencias quizás más actuales en ese sentido? Pero también, y lo mencionaste ahorita, el tema de la explantación de implantes. Cada qué periodo es prudente el tema del retiro de las cápsulas en los senos. Esto tiene un nombre técnico claro. Que yo no me lo sé, pero háblanos un poco de eso, Gustavo. Mira, los implantes mamarios son dispositivos hechos de silicón o solución salina o varios elementos que se utilizan simplemente para aumentar o para dar volumen o para tú compensar a veces un levantamiento. Todo eso se cambia, todos se retiran. Antes había una creencia de que los implantes eran eternos. La FDA hace muchos años, como es una institución que investiga bastante y realmente es nuestra guía porque no tenemos algo muy similar en Latinoamérica, hace muchos años, hace más de 15 años, emitió varios comunicados que decía que todos los implantes mamarios, inclusive está en la página, todos los implantes mamarios no son dispositivos de por vida. Hay que cambiarlos. Y mientras más tiempo tengas con los implantes, más riesgo
tienes de desarrollar algún tipo de enfermedad, alguna complicación. Yo soy a favor de los implantes, es decir, los implantes modernos son implantes bastante seguros y son implantes que yo los utilizo. Pero cuando el paciente llega a mí por encima de los 50 años, yo le digo, mira, yo no te veo con 60 años, 65 años, retirándote los implantes o cambiándotelo, trato de realmente de que no utilice implantes o de, si viene por un cambio, de hacerle una explantación, que es cuando tú retiras el implante y la cápsula. Antes, cuando tú cambiabas un implante, tú simplemente, la mayoría de las veces, tú solamente retirabas el implante. Si la cápsula, que es, bueno, no he explicado lo que es la cápsula. Cuando tú colocas algo dentro de tu cuerpo, ya sea un implante de seno, ya sea un implante de cadera, ya sea un implante de lo que sea. Un dispositivo ajeno. Un implante uterino, lo que sea. Tu cuerpo, para protegerte, crea una capa que se llama cápsula. Esa cápsula, que es como una tela, es para proteger a tu cuerpo, que tu cuerpo sabe que hay algo extraño. Es para protegerse el mismo de lo que hay. Esto no es mío, esto no me pertenece, lo voy a cubrir. Mientras el implante tenía anteriormente la superficie más rugosa, hacía más reacción y la cápsula era más gruesa. Mientras más gruesa es la cápsula, mayor es la complicación. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo ve como algo extraño, el cuerpo lo ve como es algo que capta más elementos externos, ya sea, o si el implante se rompe, queda restos de plástico, quedan restos del mismo implante. Muchos implantes tienen silicio dentro, que el silicio es una molécula que realmente está ligada a un montón de enfermedades. Entonces, pero son bastante seguros. Eso está en el interno del implante y son implantes de uso médico. Es decir, es silicón de uso médico. Es un silicón que está hecho para permanecer un tiempo X dentro de tu cuerpo y por encima de ese tiempo puede tener problemas. Yo lo comparo mucho, que se lo digo a mi paciente siempre, con la goma de un vehículo. Tú tienes la goma de un vehículo, el vehículo está así, la goma tú la ves bien, pero tú la ves y tú dices, está un poquito floja. Pero tú tienes un viaje a Samaná. Está lisita. Sí, tienes un viaje a la terrena. Tú te vas para la terrena y tú dices, no, ya aguantan a la terrena. Puede ser que tú llegues a la terrena sin ningún problema, pero puede ser que tú llegando tengas una ruptura de ese caucho. Entonces ahí se convierte en una emergencia. Ya tú tienes ahí que cambiar tu goma. Eso pasa con los implantes. Tú lo dejas 10 años, dejas 12 años, pasa, puede ser que no te pase nada, puede ser que tú seas una y te saques la lotería y ese implante o te dé problemas, o ese implante tú en un viaje fuera del país se te rompe el implante. Y aunque no es una urgencia inmediata, ya se convierte en un problema. No, es un problema. A cualquiera que le pase entonces, cualquier situación de carácter médico y más. Esa es. Si te toca estar fuera del país, yo pienso que se podría complicar. Sí. Hablabas ahorita, Gustavo, de la reconstrucción de senos, que a veces viene dada por temas asociados a la salud. ¿Se puede realizar la reconstrucción sin implantes? ¿Cuáles son las recomendaciones para tomar esa decisión? ¿Qué tú recomiendas? Mira, siempre que se pueda realizar sin implantes, yo entiendo que es lo ideal. Más una paciente que pasó tal vez por un proceso de, Dios no lo quiera, de un cáncer y tiene tejido para reconstruir. Se puede reconstruir con implantes, sin implantes sin ningún problema. Ahora, si es una paciente que pasó por una mastectomía, que se retiró el seno completamente, una paciente que realmente quiere todavía tener sus senos, tener un volumen, se recurre a los implantes. Si se colocan implantes, a sabiendas que en 10 años tienes que proceder a cambiar los implantes. Okay. Y en los senos, las mayores complicaciones, inclusive de cambio de implantes, son en pacientes que pasaron por un procedimiento de cáncer o por un procedimiento de una reconstrucción, porque son senos a veces que son irradiados, que tienen mucho tejido con fibrosis, que el tejido no está tan bien. Entonces, el cuerpo ya tiene un recelo de todo lo que está ahí. Manda las señales. Sí, entonces, esas pacientes a veces se coloca un implante y a los 5 años tiene una contractura, que es cuando la cápsula se pone un poco más gruesa, porque el cuerpo ya detecta que el implante está ahí y que es algo extraño. Entonces, tienes una contractura con una cápsula mucho más gruesa, que no viene siendo algo malo, pero es algo molesto y algo que solamente la tendencia es a empeorar, a ponerse más duro, a ponerse más firme, a deformarse y eventualmente a romperse el implante si no es que se rompió cuando el cuerpo creó la contractura. Entonces, esas pacientes pueden utilizar implantes sin ningún problema, a sabiendas que en un futuro va a tener que cambiarse los implantes, va a tener que sustituirlos 10 años, 12 años, pero el fabricante, no hay ningún fabricante que diga en su caja que el implante no se cambia. No, eso realmente no existe. Dice que el implante, tú sabes, pero es las cosas que
tenemos que tomar conciencia con eso, que todos los implantes tienen una sustitución. Son bastante buenos, bastante prácticos, es de los mejores inventos que hay, pero hay que sustituirlos. Una pregunta, Gustavo. El proceso postoperatorio. Uh-huh. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cuáles son los criterios? La gente a veces entiende que porque se siente bien, está bien y puede retomar su vida activa y después vienen con un riesgo. ¿Cuáles son las situaciones que se pueden presentar? ¿Qué consideraciones tiene que tener una persona que se somete a una cirugía estética para su cuidado postoperatorio? ¿Qué tan importante es esto? Mira, lo primero es, como yo dije anteriormente, que es estético. Que es una estética y que no es una cirugía de emergencia. Que tienes que operarte es cuando puedas cuidarte. Ya sea ahora, en 6 meses, 1 año. Que es cuidarte cuando tengas un tiempo, que tú tengas por lo menos y pongas unos 30 días, independientemente de la cirugía. 20 a 30 días. Por ejemplo, en cirugía de seno, mis pacientes, que son gran parte, son de fuera del país, tienen que permanecer en el país mínimo unos 20 días. Senos y liposucción, por decirlo así. O liposucción sola, o liposucción sola o senos solos. ¿Por qué? Porque es un tiempo prudente que me da a mí un aval, una brecha, un tiempo, un tiempo prudente para yo poder ver ese paciente durante esos días. Y son por debajo de los 30 días es que vienen las principales complicaciones. Entonces, esos 20 a 30 días, por decirlo así, es un tiempo ya que el paciente, yo lo tengo cerca de mí, si hay cualquier cosa, si le abre un puntico o tiene alguna complicación, yo puedo atenderlo, pero de ahí en adelante aún pueden pasar las cosas, pero es mucho más suave. ¿Y qué es lo que tienes que tener en cuenta también? Que tienes que tener una persona en tu casa que te ayude mientras más cosas te hagas. Si te haces un procedimiento y te haces dos. Con dos un combo. Sí, con 2 procedimientos tienes que durar más tiempo en cama. En cama te digo, el paciente está parado el primer día de la cirugía, después de cualquier cirugía estética. Es una cirugía estética que tú dure más de un día acostado en una cama. No existe. Entonces, del primer día tú te estás parando, pero ¿qué necesitas? Ayuda para ir al baño, ayuda para acostarte, ayuda para levantarte. Necesitas, las que cocinan en su casa no pueden cocinar durante esos días porque no pueden ponerse a calor ni al sudor. El sudor es de las principales complicaciones porque se puede infectar la herida. No, en un país como este, cálido, caluroso, caribeño. Caribeño, a veces tú no puedes dar a veces fe del tipo de agua que te estás bañando, aunque sea un agua que tú entiendas que está buena, a veces se contamina en el trayecto, sale limpia de donde sale, y a veces se contamina en el trayecto y tú te bañas y tienes el riesgo de infectarte o de contaminarte. Y el tema de la alimentación, Gustavo, en el proceso previo, en el proceso posterior, ¿hay elementos a tomar en cuenta? Mira, la alimentación yo no la limito en ese sentido. Yo sí le digo al paciente que los primeros días de la cirugía no hay restricciones alimentarias. Es decir, yo trato de que eviten un poco el gluten y esas cosas, porque a veces son pacientes que sufren de o intolerancia o después de la cirugía, como están susceptibles, tienden a inflamarse un poco más. Trato de que lo eviten un poco, que se alimenten más a base de proteínas y vegetales durante los primeros 10, 15 días para que se recuperen, porque siempre hay una baja de hemoglobina, independientemente de la cirugía que sea por el trauma quirúrgico o ya sea por la cirugía, liposucción u otras cosas. Pero de en adelante, después de unos 15, 20 días, ya yo digo, mira, vamos a alimentar un poco la alimentación. A veces lo refiero a un nutricionista para que controlen un poco más su alimentación, pero no hay muchas restricciones después de una cirugía, a menos que sea una cirugía ya que envuelva cavidad oral, que sea algo ya que tú tengas realmente ciertas limitaciones. Hemos hablado de todo un poco y yo creo que quizás el elemento común es, 1, el factor de decisión, 2, el cuidado, 3, la responsabilidad que tenemos a la hora de tomar en consideración si incursionamos o no en una cirugía estética. Pero creo que nos queda un tema pendiente que casi no hemos hablado y es el tema de la gluteoplastía. Y que me gustaría que abordaras cómo es ese procedimiento y luego quizás compartir con nosotros unas reflexiones finales, Gustavo. Claro, mira, la gluteoplastía, hay varias formas de tú definirlo. Si tú quieres, si es con grasa, si es con implantes, si es un aumento de glúteos que quieres con la grasa de tu propio cuerpo, si quieres un elemento externo. Yo implantes de glúteos, que son similares a los implantes de mama, que se utilizan, los utilizo cuando el paciente está completamente seco. Es decir, que el paciente no tiene nada de grasa.
¿Por qué? Porque el que se coloca un implante glúteo, por lo general, después que se lo retira, tiene mucha flacidez. Entonces la flacidez en glúteo es difícilmente manejable, no es como la de los senos. Hasta donde te haces una cicatriz, aunque te hagas una teta, te haces una cicatriz areolar. Es una cirugía que es más estética. En los glúteos no, cuando hay una flacidez de glúteo y tú compensas con una cicatriz, por ejemplo, en forma de gaviota encima de los glúteos, ya es una cicatriz. ¿Cómo se llama la cicatriz? No, en forma de gaviota. Ok. Porque va encima de los glúteos. Ok. Entonces, cuando tú compensas con una cicatriz así, ya tú sabes que no todo el mundo le va a gustar esa cicatriz. Entonces, los implantes glúteos yo los guardo para como una última opción. Con una última opción. Ahora, lo que es el BBL, que fue lo que hablé anteriormente, tú haces una liposucción, extraes grasa de la paciente y con esa grasa tú rellenas los glúteos. Que se pierde un poco, sí, se pierde un poco. Es decir, los primeros 3 meses tú pierdes un porcentaje. Hay pacientes que pierden un 20, un 15, un 10, un 50, hay pacientes que la pierden hasta toda. Depende si la grasa es de muy mala calidad. Es decir, que es muy líquida. Ahora, es una cirugía bastante efectiva, es una cirugía que compensa bastante, que da mucha satisfacción al paciente y al cirujano, porque queda muy bonita y es algo muy natural. Si tú engordas, el glúteo engorda contigo. Si tú rebajas, el glúteo rebaja contigo. Ahora, por lo general, se convierte en una grasa localizada. O sea, que se recomienda, por ejemplo, que una persona que se vaya a someter a esa cirugía... Mantener un peso estable. Y otra cosa es que a veces la paciente se hacen lipo, se hacen glúteo y dice, no, la grasa se le fue para los brazos. No fue que se le fue para los brazos, es que cuando tú haces liposucción en una área, tú disminuyes la cantidad de células grasas que tienes en esa área. Entonces, cuando tú engordas, en esa área que tienes lipo, engordas menos. Y en la otra área que no tienes lipo, engordas igual. Entonces, la paciente a veces que son un poquito gorditas y no se hace lipo de brazos en conjunto con lipo de abdomen, cuando está engordando no se dan cuenta cuando ven los brazos gorditos y se me fue para los brazos la grasa. Y eso no es realmente... Eso no se mueve. No es realmente lo que está pasando. ¿Alguna recomendación final para nuestros oyentes, Gustavo? Bueno, solamente eso, que la cirugía estética siempre puede esperar. La cirugía estética es una opción. Es bastante buena, yo la recomiendo, muy satisfactoria para el paciente y para el cirujano, siempre y cuando esté bien orientada y sea hecha por un cirujano certificado y una persona con conciencia, y que la salud es lo único que no podemos comprar. Bueno, al final para los cirujanos yo entiendo que esto es como si fuera una obra de arte. Así y mismo que cada caso es diferente, es un cuadro diferente, pero te agradecemos muchísimo todas estas orientaciones muy válidas en un tema muy en vigencia y creo en el que mucha gente necesita orientación para sus factores de decisión. Así que muchas gracias, doctora Almanza. Gracias por la invitación. Bueno, y amigas y amigos, con esto hemos concluido esta entrega de La Chispa Femenina. Los esperamos en una próxima entrega.